Imagínate que pudiéramos transportarnos a aquellos días cuando la casa de Dios estaba levantada, allá en Israel, y que pudiéramos por un momento estar ahí en la presencia de Dios, en la casa de Dios. ¿Se acuerdan cómo era? Estaba la casa de Dios. Adentro de la casa de Dios había un lugar santísimo, que era donde estaba el arca del pacto, la mismísima presencia de Dios. Después estaba el lugar santo, lugar santísimo, lugar santo. Pero luego había un patio afuera. ¿Qué había en la puerta? ¿Quién se acuerda qué había en la puerta antes de entrar a la casa? Ah, ¿verdad? ¿Qué había en la puerta? Había algo en la puerta. Y luego estaba el patio, todo el patio, y luego ya estaba el pueblo allá. Había un lugar para lavarse las manos. Pero estaba el altar del sacrificio. En la puerta, el altar, un altar de bronce, dice la Escritura, que era donde los sacerdotes hacían ¿qué cosa? Sacrificaban los corderos. Y con la sangre, la derramaban la sangre sobre el altar y se hacía expiación por los pecados. Y el sumo sacerdote, una vez al año, podía entrar con esa sangre hasta el lugar santísimo. ¿Se acuerdan? Todos ustedes saben todo eso. Pero era el lugar, el altar era el lugar de la reconciliación. Allí llegaba el pueblo común, como tú y yo, llegaban ahí y decían, he pecado y traigo aquí mi sacrificio, ¿verdad? Y es pecado, soy culpable de esto, o son sacrificios de paz, había varios sacrificios diferentes y ahí se realizaban y el sacerdote tenía el trabajo de sacrificar el animalito, derramar la sangre, separar los intestinos y lo de adentro. Y ¿se acuerdan todo eso? Ustedes lo han leído muchas veces, yo estoy seguro de eso. Pero entre la presencia de Dios y el pueblo estaba el altar. Estaba el altar. Ahora, voy a pedirte algo especial. Vamos a tratar de, ojalá y lo logre, convencerte de que nos transportemos y que tratemos de imaginarnos cómo era el lugar y cómo era aquel momento en el que la gente se acercaba para reconciliarse con Dios por medio del sacrificio de los corderitos. Y el sacerdote hacía su chamba y sacrificaba, derramaba la sangre y la persona se iba a su casa reconciliada, porque habían derramado la sangre de aquel cordero que había llevado él. Si no tenía dinero, llevaba una tórtola o 2 palomitas. ¿Se acuerdan? Un palomino, etcétera, ¿no? ¿Hasta aquí estás conmigo? Vamos a ir avanzando. No podemos perder de vista que todo eso solamente era una figura de lo que existe en el cielo. ¿Sí se acuerdan? El templo era un lugar que representaba una sombra, una figura de lo que realmente en el cielo. En el cielo, allá está el trono de Dios, allá está el templo de Dios. ¿Y qué crees que hay allá? Hay un altar también. Hay un altar. Hebreos capítulo 8, verso 5. Si tú quieres seguirme con tu Biblia, si no, aquí el buen Dani nos apoya. Acá atrás, sí, ¿verdad? Hebreos capítulo 8, verso 5. Dice que los sacerdotes sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndolo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. A Moisés se le mostró mediante un video, o no sé cómo, un holograma, algo, se le mostró un modelo y se le dijo, así hazlo, así fabrícalo. Capítulo 9 de Hebreos, ahí a la vuelta, versículo 23, 9:23. Dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas con la sangre de los corderos y de los machos cabríos y todo esto, pero las cosas celestiales mismas, es decir, de donde procede el modelo, con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. ¿Sí? Había habido albañiles y carpinteros que habían
levantado aquel templo, fue hecho con manos humanas, ese templo. Figura del verdadero, dice. Ese templo levantado con manos era figura del verdadero, dice, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Ay, por ahí sería bueno escuchar un aleluya, un amén, gloria a Dios que Jesucristo se presentó allá por nosotros ante Dios. Qué maravilla, ¿no? Pero mira, vamos a transportarnos un poquito a este cuadro, pero en el cielo. Vamos a ver qué hay en el cielo. ¿Cómo es en el cielo? Apocalipsis capítulo 8, versículo 1, por favor. Y a lo mejor algunos de ustedes ya están preguntando, ¿y a dónde va este cuate? Andamos paseando. Vámonos al cielo, estamos en el cielo. Apocalipsis 8, 1. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo, como por media hora. Por eso yo digo, no hay que predicar más de media hora. Eso es chascarrillo. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie. ¿Dónde estaban? Ante Dios. Y se les dieron trompetas. Ahí estaban estos 7 angelitos, y se les dieron una trompeta cada uno, y luego van a sonar cada uno su trompeta. Y ustedes pueden leer luego el Apocalipsis y ver el toque de los ángeles de las 7 trompetas. Pero el punto es que estos ángeles estaban de pie ante Dios. Versículo 3. Otro ángel vino entonces y se paró. ¿Dónde se paró este ángel? Ante el altar. Ándale, ahí está el altar. Allá arriba. Ahí está Dios. Y hay un altar, el altar de Dios. Y ahí viene el ángel y se para ante el altar con un incenciario de oro. Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos, de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. ¿Dónde estaba el altar? Delante del trono. O sea que en el cielo está el trono de Dios. ¿Y qué hay delante del trono? El altar. ¿Y qué pasa en el altar? Ahí se están quemando, ahí está encendido. Un altar es un lugar en donde se quema el sacrificio y las oraciones de los santos. Versículo 4, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios. O sea que Dios estaba más arriba o más abajo. Más arriba, ¿verdad? Del altar, dice, de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar. ¿De dónde tomó el fuego? Del altar, y lo arrojó en tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. ¡Wow! Y esto no nos vamos a meter acá, pero te lo recomiendo que te metas tú y que lo estudies tú, y vas a descubrir que hay una conexión entre lo que pasa en el cielo y lo que pasa en la tierra. El ángel arroja esta cosa y acá hay un terremoto. Ajá, exacto, está conectado. El cielo y la tierra están conectadísimos. A la vuelta, capítulo 9, versículo 13. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro. ¿De qué está hecho este altar? De oro. ¿El de la tierra de qué era? De bronce. Pero el del cielo es de oro. Es de oro. Y tiene sus cuernos igual que el de aquí. Pero fíjate cómo dicen, de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. El altar está delante de Dios. Capítulo 11, versículo 1. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios. ¿Y qué más? Y el altar. ¿Qué hay que medir? El templo y el altar. Y a los que adoran en él. Aquí no está claro si los que adoran en el templo o en el altar o en las dos cosas, pero después de darle una revisada al original, parece ser que es el altar en donde adoran los que adoran. Aunque no está claramente dicho, pero parece ser que así es. Versículo 2, pero el patio que está fuera del templo, ¿qué hay fuera del templo? Un patio, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa
42 meses. Aquí otra vez vemos la conexión entre Jerusalén, la física, y el patio del templo de Dios. En fin, no nos vamos a meter en eso, no es el tema, pero ¿estás ahí conmigo? ¿Sí? Hasta aquí te logré llevar aquí a este punto. ¿Estás viendo el cielo? ¿Estás viendo el altar? ¿Estás viendo la presencia de Dios? Imagínate que yo te dijera que hay algo que pudiera cubrir de lágrimas el altar de Dios. De llanto y de clamor, el altar de Dios. ¿Habrá algo que tú crees que eso pudiera ser o me lo estoy sacando de la manga? Lo estoy inventando. ¿Tú qué dices? Te puedo estar jugando una broma y puedo estar inventando esto, ¿no? Y puedo venir aquí a chismearte. ¿Y qué crees? Hay algo que pudiera provocar que el altar de Dios, en la presencia de Dios, se llenara de lágrimas y de llanto. Es como trivia. ¿Me creerías? Está difícil, ¿verdad, Candy? Está medio de loco del altar de Dios, llenarlo de lágrimas, bañarlo de lágrimas. ¿De quién o cómo o qué, no? ¿Sí o no? Si estás conmigo ahí, entonces vámonos al contexto. Tantito, te voy a presentar ese contexto. El libro de Malaquías, que es el último libro de la Biblia, del Antiguo Testamento particularmente, no de toda la Biblia, sino del Antiguo Testamento, es un libro dirigido a todo el pueblo, pero tiene una peculiaridad. Busca Malaquías 1:1. Es un libro de Dios dirigido en contra de su pueblo. En contra de su pueblo. ¿Cómo dice el 1:1? Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. En contra. Este libro es un libro especial. Es un libro especial, es un libro diferente. Es el libro de los cuestionamientos de Dios contra su pueblo. Dios tiene muchas cosas que preguntarle a su pueblo. Y Dios tiene muchos reclamos que hacerle a su pueblo. Te voy a recomendar de todo corazón que leas este librito. ¿Cuántos capítulos tiene? ¿3? ¿O 4? ¿O 5? A ver, revísalo. 4. 4 capitulitos, a lo mejor hoy en la noche. Antes de dormir, échatelo rapidín. Son 4, de volada. Y ven los reclamos de Dios, y ven los cuestionamientos de Dios, y ve esta actitud de Dios. Pero, principalmente está dirigida a los líderes, a las cabezas. Ajá. Ve lo que dice el 1:6. Malaquías 1:6. Que dice el Señor: el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Dios, que ve el corazón, sabía las cosas y es una característica del libro, que Dios los va pescando al vuelo y los va confrontando, ¿no? Pero fíjate que dice que está hablando con los sacerdotes. Ahora, aquí hablemos tantito de esto. Dios destinó a toda una tribu de Israel, de las 12, para que se encargaran de ser los líderes de la nación, los líderes espirituales de la nación, ¿cierto? Algo parecido a lo que Dios le ha encargado a los varones en sus casas, que sean los líderes de su casa, que sean la cabeza del hogar, que dirijan a la familia. ¿Van bien conmigo hasta ahí? ¿Sí? Entonces, la tribu de Leví estaba apartada por Dios para que se encargaran de eso. Y por supuesto tenían muchas funciones. Ya vimos sacrificar los animalitos en el altar y otras cosas, entre ellas alabar y adorar al Señor.
¿no? Decimos de los músicos cristianos que son levitas, ¿no? Sí lo hemos, ¿no? Y sí, lo lees en el Antiguo Testamento y los levitas alababan y cantaban continua y permanentemente al Señor, mañana y tarde. Wow, y a la hora de los sacrificios debía haber alabanza, etcétera, etcétera. Eran funciones muy importantes y muy claras. Pero en el capítulo 2, en el versículo 7, Dios aclara y dice abiertamente, dice, porque los labios del sacerdote, ¿qué tiene que haber en los labios de los líderes, de las cabezas de la nación? ¿Qué dice? Sabiduría. ¿Qué debe haber en los labios de un cabeza de hogar, de un varón de Dios, de un líder de Dios? En sus labios, sabiduría. Y de su boca, el pueblo buscará el consejo de Dios, buscará la ley. Es como en la casa. Los hijos dependen de las palabras del papá, de lo que el papá enseña, de lo que el papá define, de lo que el papá dirige, de lo que sale de su boca. ¿Por qué? Dicen, ¿por qué? Porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Eso es. Es un representante. Lo hemos dicho muchas veces, los cabezas de familia somos la figura visible del Señor en nuestra casa, como lo era un sacerdote en la nación. Era la figura, era el líder, era el que era el mensajero de Dios, era el siervo de Dios, era el que debía mostrar la cosa, dar dirección, etcétera, etcétera. Pero lamentablemente los levitas no cumplieron esta función, como lamentablemente tampoco muchos cabezas de familia tampoco la cumplen. Ve lo que dice el 8, ahí mismo el 8. Mas vosotros os habéis apartado del camino. ¿Qué hicieron los líderes? En quienes se suponía que estaba la palabra de sabiduría y eran el vehículo de Dios para que el pueblo encontrara dirección y conocimiento y legislación y todo lo necesario para dirigir sus vidas. ¿Qué encontraron? Que los sacerdotes, ellos mismos, se desviaron del camino. Y luego dice, habéis hecho tropezar a muchos en la ley. Y esto es triste, que pasa todo el tiempo. Lo hemos visto a veces en pastores de iglesias, que hacen tropezar al pueblo de Dios. Ustedes saben nombres y apellidos, estoy seguro, ¿no? Habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. El pacto de Leví. ¿En qué consistía el problema de estos líderes? Que habían corrompido un pacto. ¿Y qué es un pacto? El pacto es una promesa. Cuando un líder, cuando un cabeza rompe el pacto, entonces viene el tropezadero y pasa en la casa y pasa en las iglesias y pasaba en la nación hebrea. Mira, vamos a leer un poquito del contexto, ¿te parece? ¿Tienes tiempo o ya te tienes que ir? ¿Ya tienen que ir? ¿No? Malaquías capítulo 2, versículo 1, vamos a ver desde el 1, un poquito de contexto de esto que estamos leyendo, ¿no? Dice, ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento: si no oyereis y si no os decidís de corazón dar gloria a mi nombre, esa es la responsabilidad del sacerdote, del líder, dar gloria al nombre de Dios. Si no oyereis y si no os decidís de corazón hacerlo, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Qué feo está eso. ¿Dios los había bendecido? Sí. Y entonces dice, si no lo hacen bien y de corazón, voy a maldecir las bendiciones que ya les di. Uf, qué fuerte. Maldeciré vuestras bendiciones y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. ¿Cómo hay que hacer las cosas para con el Señor? De todo corazón. Versículo 3. Aquí yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Qué feo está esto, qué fuerte está esto. Te voy a arrojar
Encima el excremento del sacrificio, del cordero sacrificado. ¡Qué fuerte está esto! Te voy a dañar la sementera. Versículo 4, y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera. Dios nos ha dado vida y nos ha dado paz para que le temamos. Esa es la verdad. Y tuvo temor de mí, Leví, y delante de mi nombre estuvo humillado, y la ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Y aquí está el cuadro perfecto de la función de un cabeza. ¿Sí estás conmigo? ¿Vienes? Y entonces versículos 7 y 8 que ya leímos. Porque en los labios del sacerdote debe estar la sabiduría. Y él tiene esta función y este trabajo. Pero ustedes se han apartado. Versículo 9. Por tanto yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos. Y en la ley hacéis acepción de personas. Dios se había encargado de que el nombre de los sacerdotes, su reputación, se viera por el piso. Y a mí me da mucha pena decirlo, pero hay que decirlo. Los pastores tenemos una reputación de la fruta. Y a veces también los esposos y el matrimonio tiene una mala reputación. Los chavos ahora no se quieren casar, quieren hacerlo de otra manera, o no lo quieren hacer del todo, porque se cumple esto. Os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, porque no han guardado mis caminos, dice el Señor. Versículo 10, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? ¿En qué consistía esta deslealtad? En que profanaban el pacto. Cuando un cabeza se brinca la promesa que ha hecho, el pacto que ha hecho, está profanando el pacto. Y eso nos compete a todos los que alguna vez subimos al altar y hicimos promesas. ¿Sí o no? Versículo 11. Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Matrimonios mixtos ahí con incrédulos, ¿verdad? Se casó con un inconverso, con una inconversa. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. ¿Hasta ahí estás conmigo? El cuadro es terrible, el cuadro es deprimente, el cuadro es lamentable, pero ve el versículo que sigue. Y esta otra vez, haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. No voy a volver a ver tus ofrendas con buenos ojos. No voy a recibir tus ofrendas de buena gana. No me interesan tus ofrendas. ¿Por qué? Porque están fuera de lo que yo pido, porque están fuera del pacto, porque no están haciendo las cosas como las tienen que hacer, porque han sido desleales y han profanado el pacto. Por eso se va a llenar de lágrimas el altar de Dios. ¿Cómo crees? ¿En serio? Pues así dice, ¿no? ¿O leí mal? ¡Qué terrible! ¡Qué espantoso! Que el altar de Dios se vaya a cubrir de lágrimas y de llanto y de clamor. Porque los líderes, los cabezas no están haciendo lo que tienen que hacer, porque no están caminando porque están siendo desleales.
porque no están cumpliendo sus compromisos, porque no están cumpliendo sus promesas. Por eso. Ahora fíjate que esta frase, y me metí en serio en esto, desde hace meses y meses. Aquí está la frase, haréis cubrir. No dice y cubriréis de lágrimas. Dice haréis cubrir, o sea que probablemente la idea del texto es que, y incluso en el hebreo, no deja claro si son el llanto de los mismos sacerdotes. Parece que es el llanto de Dios. Y esa es una pregunta que te quería hacer, ya Iván ya respondió. Estamos hablando del llanto de Dios. El llanto de Dios, por supuesto que Dios tiene lágrimas que derramar cuando ve que su gente y sus líderes y los cabezas están profanando el pacto y están brincando las promesas que hicieron. Y están siendo desleales. Ahora, ¿qué provoca estas lágrimas? Que nos quede claro, versículo siguiente. Versículo 14. Diréis, ¿por qué? ¿Por qué se va a llenar el altar de Dios de lágrimas? ¿Por qué? ¿Por qué va a haber llanto y clamor? Un clamor es un grito de dolor, de desesperación, de agonía. ¿Por qué va a pasar esto? Porque y aquí es el momento en que tal vez Dios pudiera decir, pues por esto y esto y esto, y nos va a dar la razón. Y la razón está clarísima, mis amados. Versículo 14. Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud. ¿Quién es esa? ¿Quién es esa? Tu esposa. Es la esposa de los sacerdotes. Es su mujer, la mujer de su juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. La razón, ¿por qué se va a llenar de lágrimas? Pues porque los esposos no son leales con las esposas. Es gravísimo. Es terrible. Y como todo lo demás en el libro de Malaquías se expone razones, vamos a ver ya para ir terminando esta primera conferencia, 2 razones que Dios expone acá. 2 razones. Fíjate, la primera, versículo 15, Dios expone sus razones. Dice, ¿no hizo él uno? ¿No hizo él uno? Habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Ok, es razón 1. ¿Y entonces? ¿Qué dice? Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Dios pudo haber diseñado de origen una relación polígama. Tenía abundancia de espíritu, no tenía límites Dios. No es que Dios estuviera limitado y dijera, nada más puedo hacer una pareja en donde uno con uno. No, había abundancia. Dios pudo haber creado un hombre con un harem de 10, 20, lo que hubiera querido, ¿no? Pero ¿qué dijo? Nomás una. Nomás una y van a ser uno. Así dice, ¿no? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Mira esta frase, mi hermano. Tengo meses estudiando eso y no te puedo decir nada. Todavía no entiendo esa parte. Perdóname. Te la debo para la que sigue. A ver si algún día entiendo esta parte. Pero mira lo que dice después. Guárdate en tu espíritu. ¿Dónde está el problema? En tu interior. No dice guarda tu cuerpo, no dice guarda tus ojos, no dice guarda tus manos, no dice guarda tu boca, no dice guarda tus pies, guarda tu espíritu. Porque la lealtad es un asunto de adentro, de profundamente adentro. Dios diseñó el matrimonio para que fuera una relación de lealtad entre los esposos. Así lo diseñó Dios desde el principio. Segunda razón, versículo 16, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio. ¿Qué es la consecuencia de la deslealtad? Pues el repudio.
El rechazo, eso es repudiar, rechazar. Que puede terminar o no en divorcio, pero en muchos matrimonios hay repudio, aunque no se divorcien. Hay rechazo, en muchos. Y es terriblemente lamentable, porque no es la idea original. Dios aborrece el repudio, Dios aborrece el rechazo. Y otra cosa que aborrece ahí, ¿qué dice? Al que cubre de iniquidad su vestido. Ahí te lo dejo tantito ahí con pincitas. Dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Otra vez lo vuelve a decir el Señor claramente. No seas desleal. Porque Dios aborrece el repudio, el rechazo, y también aborrece al desleal. El diseño de Dios para el matrimonio es tal que está hecho para que haya lealtad entre los cónyuges. Fíjate, esta palabra desleal que se usa aquí repetidamente es la palabra bagad, con B grande. Bagad, con D al final, bagad, hebreo, que quiere decir literalmente cubrir con una prenda de vestir. Cubrir con una prenda de vestir. Y también el otro significado del hebreo es actuar de manera encubierta. Actuar de manera encubierta. También se traduce en el Antiguo Testamento como traicionar, engañar, fallar, ser infiel o menospreciar. No tenemos el tiempo. Te lo dejo de tarea. Estudia este tema. La lealtad tiene que ver con faltar, con no cumplir tu parte, con menospreciar. Híjole, ser desleal es menospreciar, pero esencialmente es actuar de manera encubierta, actuar a escondidas. También se traduce como engañar, hacerle creer al otro que todo está bien cuando no está bien. Hacerle creer al otro que tengo ganas cuando no tengo. Engañarlo. Fingir. Eso es engañar. Fingir. Fingir lo que no es. Menospreciar a tu pareja sin que se dé cuenta, encubiertamente. Eso es ser desleal. Hablar de él o hablar de ella tras bambalinas, con la hermana, con el hermano, acá, menospreciándolo. Ten el amor y la lealtad de írselo decir de frente. Duele, sí, duele que Maggie venga y me diga mis errorzotes, mis burradotas, sí, venga, échamelas. Que es la mujer de mi pacto. Es la mejor persona en el planeta Tierra para decirme en qué la estoy regando. ¿Sí o no, hermanos? Entonces yo humildemente tengo que aceptar y decir, venga, dígamelo, dímelo, mi amor. No, pues no me gusta cómo manejas. ¿Cómo te pones? Te transformas cuando se te cierran y cuando, ay, de veras, sí, te ves mal, ay, qué mal ejemplo con las niñas, ay, dime más, qué bueno que me digas. En vez de que vaya con gloria y le diga, no vieras como a Pedro, cómo maneja, ¿verdad? Qué miedo, y las niñas y yo estamos así, ¿verdad? ¿Sí me explico? Nada encubierto, todo abierto. Porque actuar así, encubiertamente, menospreciando y criticando y juzgando y diciendo, eso es deslealtad. Y ni hablar del rechazo, ¿no? Ni hablar del rechazo. El griego de esta palabra es asuntsetos. Asuntsetos, traidor de pactos.
así se traduce, o traidor al pacto, o a los pactos, a las promesas. Sí saben todos ustedes que es una traición. Una traición es violar, de violación de la fidelidad o lealtad que se debe. Wow. Entonces, en esencia, deslealtad es no cumplir los votos y las promesas que hicimos cuando fuimos al altar. Concluyo aquí. Y todo el mundo dice, aleluya, aleluya. Yo estoy en shock por este pasaje desde hace mucho. ¿Cómo es posible que el altar de Dios se vaya a cubrir de lágrimas? Que muy, muy seguramente proceden de los ojos de Dios. Y tú lees la Biblia y no te queda duda que Dios sufre cuando nosotros, su gente, su pueblo, sus hijos, no andamos en el pacto. No respetamos el pacto que tenemos con Él y con nuestro cónyuge, o nuestra esposa, nuestro esposo. ¿Se acuerdan de este pasaje de 1 de Juan 4, 20 y 21? Si alguno dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es mentiroso. ¿Por qué? Porque ¿cómo dice? Porque el que no ama a Dios, el que no ama a su hermano, a quien puede ver, ¿cómo va a amar a Dios a quien no ve? Y lo mismo aplica para la lealtad. Si alguno dice yo soy leal a Dios y no es leal a su esposa o a su esposo, es mentiroso. Pues el que no es leal a su esposa o a su esposo, a quien ha visto, ¿cómo puede serle leal a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Dios: el que es leal a Dios, sea leal también a su cónyuge. Es que la forma de expresarle a Dios mi lealtad es siendo leal con mi cónyuge. ¿Sí estamos? ¿Sí lo leemos igual? 1 de Juan. La forma de expresarle mi amor a Dios es amando a mi hermano, dice. Pero la petición muy clara de este pasaje es: guardaos, dice, en vuestro espíritu y no seáis desleales con ellas. Y también aplica para ustedes, hermanas. No sean desleales para con nosotros, sus esposos. ¿Qué prometiste en el altar? ¿Sí te acuerdas? ¿Qué prometiste en el altar? ¿Alguien se acuerda? O ya se nos... Bueno, por si no te acuerdas, mañana lo vamos a recordar. Hechos capítulo 11, verso 23 para terminar. Hablando de Bernabé, dice cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles, literalmente leales. ¿A quién? Al Señor. La lealtad al Señor es prioridad en nuestra vida. La lealtad al Señor es prioritaria y se va a ver reflejada en la lealtad a los pactos y a las promesas y a los compromisos que hayamos hecho aquí en la tierra con nuestro cónyuge o con nuestros hijos e hijas o con nuestros hermanos en Cristo, en la iglesia de Dios. Tengo listas, no preparadas, sino listas, de personas que me han platicado, me han expresado promesas que le hacen al Señor en cuanto a la iglesia y que no han cumplido. Así, de gente que ha dicho: si me sacas de esta, Señor, si me ayudas con la chamba, si me bendices, voy a esto, te voy a servir, voy a involucrarme más, no voy a faltar, voy a llegar temprano, voy a ofrendar, voy a diezmar. Y puro cuento. Se llama deslealtad al Señor. Entonces el llamado, mis amados, es hacerles leales al Señor
¿Cómo? Siendo leales primeramente con nuestros cónyuges, con nuestros hijos e hijas, nietos y nietas y familia cercana, y también con el pueblo de Dios. Lealtad. Permanezcamos fieles al Señor, dice aquí. Bernabé exhortaba a los hermanos, permanezcan fieles, leales al Señor. No se muevan ahí de la fidelidad, de la lealtad. Son sinónimas, ¿cierto? ¿Sí están? Quiten esa cara larga, por favor. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por este llamado que nos haces a ser leales contigo. Y eso queremos, Señor, ser leales contigo de todo corazón. Queremos hacerlo de todo corazón. No como leemos que estos sacerdotes que no lo hacían de todo corazón. Nosotros queremos hacerlo de todo corazón porque es para ti. Porque de ti procede todo lo que tenemos y todo lo que somos. Nuestras vidas, nuestras familias, nuestros trabajos, nuestros bienes materiales. Todo lo que tenemos lo hemos recibido de ti. Todo lo que somos. Tú nos lo has concedido, tú nos lo has dado, Señor. Queremos ser leales a ti primeramente y que esto se vea reflejado en la lealtad hacia nuestros cónyuges y a nuestra familia y a tu familia. Que gracias, Señor, gracias por este retiro, por este tema. Síguenos hablando de esto, queremos aprender mucho más. Enséñanos, Señor. Estamos aquí para escuchar tu voz y enséñanos a guardarnos espiritualmente porque entendemos que es un asunto espiritual, Señor. Principal y esencialmente, y por eso tú dices, guardaos en vuestro espíritu, porque tú nos ves por dentro. Tú nos ves por dentro, Señor. Y desde ahí, desde adentro, queremos aprender a ser leales. Perdónanos por no haber sido leales en el pasado y por no haber sido leales contigo y con nuestro cónyuge y con nuestra familia. Y estemos dispuestos a cambiar humildemente. Gracias, Señor. Gracias. Te damos por todo.